Hola a todos, en esta lección vamos a crear el formulario para gestionar nuestra empresa. Aquí tengo los datos básicos que podemos llegar a necesitar. Tengan en cuenta que dependiendo de la ubicación en la que estén pueden necesitar más o menos datos. Yo he pensado en los datos básicos para cualquier tipo de empresa, como son por ejemplo el ID, que es el código para guardarlo en la base de datos, el nombre, que puede ser el nombre de la persona dueña del negocio o nombre de fantasía, un domicilio, un teléfono, unos horarios de atención al público y un correo electrónico. Todos estos datos van a ser utilizados posteriormente para generar la boleta o la factura de compra. Vamos a nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo formulario, y este lo vamos a guardar dentro de la carpeta de vistas con el prefijo view empresa. Muy bien, a este formulario lo vamos a extender un poco más, y del apartado de clientes o del apartado de productos, cualquiera de los dos, voy a tomar el de clientes, me voy a ir a la página 2 de mi notebook y me voy a copiar todos los elementos que tengo aquí adentro. Selecciono el primero, puedo agrandar la lista para ver bien. Con la tecla Shift presionada selecciono todos. Esto es para copiar el contenido y no copiar el tab, porque el grid no lo vamos a necesitar. Copio, me voy a empresa y voy a pegar. Muy bien, aquí en lugar de datos de la empresa voy a volver a agrandar y se va a llamar datos de la empresa o del negocio, donde voy a poner un nombre, donde voy a tener un domicilio, dijimos que el teléfono, dijimos que el correo, y voy a tomar uno más, copiar y pegar. Este vamos a quitar el anchors para moverlo. Bien, este lo vamos a poner por acá, y en el caption vamos a poner horarios de atención. Muy bien, es recomendable entonces cambiar a los edit. Nombre lo puedo usar, domicilio también, edit teléfono también, edit correo también, y aquí vamos a poner edit horarios. Muy bien, lo único que resta ahora es que ustedes acomoden un poco la vista del formulario. Este formulario solo tiene guardar y cancelar, porque nuestro sistema va a ser monoempresa. Solo vamos a tener una empresa que cuando no esté guardada en la base de datos se va a mostrar aquí vacío, y cuando tengamos una empresa guardada va a mostrar acá para que editemos. Lo que puedo hacer con los controles para terminar de acomodar esto es en la parte de anchors cambiar acá que sea al formulario que estoy usando. Entonces se van a ir ajustando en lugar de mi página de mi notebook a mi formulario. Bien, y lo que vamos a hacer es en el botón de cancelar, vamos a la parte de eventos y en el on click vamos a agregar el procedimiento close, que simplemente cierra el formulario. Y las propiedades básicas, dijimos que el formulario va a ser de tamaño individual, que en los botones de inicio, en los botones de ventana, no va a mostrar el minimizar. El color del formulario dijimos que iba a ser blanco, y en el nombre del formulario aquí FRM empresa, para poder llamarlo. En la posición en relación al principal, My Inform Center, y por ahora eso.
nos estaría faltando ahora llamarlo fuente. Primero me voy a ir a la vista principal, me voy a fuente, añadir secciones, selecciono empresa y lo agrego a la interfaz. Entonces ahora voy a ir a mi menú, voy a buscar en gestión empresa y en los eventos voy a elegir, antes le voy a cambiar el nombre, MN empresa, y ahora sí en el evento onClick le vamos a decir frm empresa .show modal y le vamos a agregar llamar a empresa. Vamos a ejecutar y me está faltando los controles. Voy aquí y voy a agregar botones, controles, menos el grid que no lo necesito. Vuelvo a ejecutar. Muy bien, voy a archivo, gestión, empresa y tengo los datos de mi empresa. Restaría ordenar un poco esto, pero es la base. Cuando presiono en cancelar se cierra y ya tenemos la parte de productos, ya tenemos la parte de clientes y ahora tenemos la parte de empresas. Ahora nos queda empezar a codificar o gestionar la base de datos para empezar a interactuar con nuestros formularios. Muy bien, los espero la próxima clase.